¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. Meteorológicamente ya parece que con unas temperaturas normalizadas para la época del año en que nos encontramos. Una jornada, la de hoy, en la que la actualidad viene marcada fundamentalmente por la entrega del título de hijo adoptivo de la provincia al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, aprovechando su presencia en Granada para la colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del metro. Esto en lo que a Granada se refiere. En el panorama nacional, hoy la noticia, si ayer era el pacto entre el Partido Socialista y Bildu para darle la alcaldía de la ciudad de Pamplona a la formación Abertzale, hoy ha sido las declaraciones del mano derecha de Puigdemont, asegurando que el presidente del gobierno y Puigdemont se entrevistarán en breves fechas en un lugar del extranjero. Todo esto está provocando un auténtico hervidero y un auténtico polvorín en el panorama político nacional, desde la ruptura previsible de UPN de todos los pactos y puentes hasta el posible o la posible renuncia al encuentro, a la entrevista que tenían programada el presidente del gobierno con el presidente del Partido Popular. Una situación de tensión máxima la que se está viviendo en las instituciones y la que estamos asistiendo cada día en esta semana. Para comentar todos estos asuntos, hoy tenemos a Diego Oliva. Diego, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Juanfran Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Buentedura, buenas noches. Buenas noches. Chema Rueda, bienvenido. Buenas noches, encantado. Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Chema, empezamos contigo. Vamos a empezar por el panorama más general. En el ambiente en el que estamos asistiendo estos días se puede realizar una acción política, entre comillas, normalizada. ¿Se puede hacer una legislatura reconocible? Hombre, yo me da la sensación de que sí, porque no hay nada más que ver los hechos. Yo, el que haya leído o visto en los últimos días al ministro Luis Planas explicar lo que se ha conseguido, lo que se está negociando a nivel europeo con repercusión directa en España sobre cuotas pesqueras, pues estará viendo que no solo la gestión es normalizada, sino que es profundamente positiva para nuestro país. El que haya ido a la ministra Teresa Rivera liderando desde el punto de vista casi mundial la posición de más avanzada en cuanto a la eliminación de combustibles fósiles a partir de determinado momento, pues se estará dando cuenta de que en este país hay un gobierno que gestiona las cosas del día a día, que tiene un proyecto de futuro para Europa, incluso para el mundo, y que por supuesto, al margen de todo este ruido, claro que hay gobierno, claro que hay gestión. Las viudas o los viudos de este país a los que se les ha subido la pensión, cuando reciban en el mes de enero el papelito con la subida, pues se darán cuenta de que hay un gobierno progresista en este país que vela por sus intereses, y seguramente tanto y tanto español beneficiado por esas medidas hará lo que hago yo, que es descontar el ruido, porque a nadie le puede sorprender que el Partido Popular esté echado al monte, cada día más mimetizado con la extrema derecha, cada día más asalvajado. Y no tengo que pedir perdón por la expresión, porque es exactamente en lo que se ha convertido el Partido Popular, en una jauría que no tiene razón, que no tiene argumento, que no tiene discurso, más que el exabrupto, o si se me permite en este caso la expresión, el erupto. Y yo creo que a este paso, lo mismo que hago yo, lo mismo que hacen las viudas y los viudos, los pescadores, la gente del comercio, la gente preocupada por el cambio climático, irá descontando ese ruido para que el Partido Popular acabe cociéndose en su propia impotencia y en su propia deriva radical y fascista, que es muy peligrosa para este país. Así que yo creo que frente a todo ese ruido del que tú como moderador haces bien en hacerte eco, la mayoría de la ciudadanía asiste atónita a esta no oposición y asiste con bastante expectativa y con bastante racionalidad a lo que está haciendo el gobierno, que es gobernar para la mayoría del país. Paco. Pues en la misma línea, 15 millones de contratos indefinidos en este país, una subida no solo de las pensiones de viudedad, sino de las no contributivas y de las contributivas, actualizándolas en función del IPC, un control del IPC del 3,2 y una bajada en el último mes del coste de los carburantes y de los alimentos. En definitiva, una situación económica, hombre, que no es para tirar cohetes,
pero que está conteniendo y está en mejor situación que la de otros muchos países en el ámbito de la Unión Europea, y además dirigiendo todas las políticas públicas hacia el ámbito social. Yo creo que ya no tenemos una derecha, tenemos una derecha extrema que se acerca cada vez más a la extrema derecha, y ese es el problema que nos estamos encontrando. Y además el ruido les interesa porque todas estas políticas al final van en la línea de flotación de los intereses que ellos han estado defendiendo, que son los intereses de los grandes poderosos, obviamente. Y por tanto, aquellos que votaron en contra de la reforma laboral, que ha permitido éxitos en la estabilidad del empleo, aquellos que votaron en contra de la renta mínima social o la renta de inserción social, aquellos que votaron en contra de todas estas medidas sociales o de que se actualicen las pensiones, etcétera, pues lo único que les queda es el ruido. Yo creo que en democracia el diálogo, el encuentro entre organizaciones políticas, entre instituciones, es algo que se tiene que normalizar. Y si el presidente del gobierno, que a su vez es secretario general del Partido Socialista, que es uno de los partidos que está en el gobierno, se tiene que reunir con el señor Puigdemont y tienen que reunirse para tratar asuntos, pues Junts tiene 5 diputados en el Congreso de Diputados que han sido democráticamente elegidos, como el resto de los 350 diputados. Igual que Bildu también tiene sus parlamentarios y han sido elegidos por el voto de la ciudadanía, y por tanto el encuentro entre organizaciones políticas y las reuniones en democracia es algo que debe normalizarse. Lo que no es normal es que la derecha siga mirando hacia la extrema derecha, intente pactar, llegar a acuerdos o marcar la agenda política en función de aquellos que niegan las políticas de igualdad, que niegan la violencia de género, que niegan las libertades y los derechos individuales de las personas. Ahí es donde tiene que estar el control sanitario, ese cinturón sanitario que otros países donde hay una derecha civilizada y que no se va hacia la extrema, pues al final son conscientes de que los acuerdos hay que hacerlos entre demócratas y no entre quienes rompen las instituciones intentando atacar lo más básico de la igualdad y de los derechos y libertades de la sociedad. Juanfran. Bueno, yo creo que las circunstancias, suscribo muchas de las cosas que han dicho mis predecesores. Las circunstancias también a mí me gustaría ponerlas encima de la mesa, porque yo creo que todo el mundo vislumbra desde el 23 de julio y luego desde el 23 de noviembre, todo el mundo vislumbra que vienen unas elecciones, vienen varias, que son, por ejemplo, las del País Vasco, vienen también seguramente las catalanas y por supuesto las europeas, que ya parece que van a ser el 9 de junio, las europeas, ¿no? Eso significa que lo que todo el mundo se imaginaba, que íbamos a entrar en una campaña de tensión, lo que se quiere es mantener. Entonces hay muchos medios de comunicación que están pues lógicamente haciendo mucho ruido en aquellos aspectos que saben que van a mantener la tensión, porque remueve un poco los cimientos digamos de la arquitectura sobre la que se ha sentado la democracia hasta ahora, porque como hemos dicho muchas veces en este programa, y hay que hacerlo además con valentía, hay que reformar un poco lo que hicimos hace 45 años, porque digamos las cosas envejecen y, como es lógico, se necesita retocar el papel de las comunidades autónomas pues para tener una mayor descentralización, mayor poder y autonomía, etcétera, etcétera. Y van a seguir en ese camino, los medios y la derecha van a seguir por ahí, por ese camino. Entonces, esa campaña electoral permanente con esas circunstancias hace que Junts per Catalunya necesite estar todo el día en los medios de comunicación reivindicando que ellos son necesarios para Cataluña frente al gobierno, y eso también tiene una caja de resonancia importante en un sector de la población, incluso de la izquierda, y además Bildu vislumbra, está tocando pelo del poder del País Vasco, que tiene las elecciones también muy pronto, y Bildu está haciéndose valer con respecto también a esas circunstancias, porque sabe que es por primera vez tiene la posibilidad de desbancar al PNV como partido más votado. Y por otra parte el PSOE se encuentra con unas circunstancias que
que tiene que aprobar el presupuesto, porque el PSOE tiene unas obligaciones con Europa. No la tiene el PP esas obligaciones, las tiene el PSOE. Y como es lógico, el PSOE siempre ha cumplido con Europa cuando ha estado gobernando, en la oposición también ha colaborado y tiene la necesidad de aprobar el presupuesto para cumplir con el plan de recuperación y resiliencia, que ya tenemos más de 42.000 millones pagados a España para ejecutarlo. Y si no se aprueban los presupuestos y no se cumple con el techo de gasto, etcétera, etcétera, como que lo estamos arriesgando. Entonces, en esas circunstancias hemos hecho todas estas cosas que han comentado Chema, de las pensiones, etcétera, etcétera, y la COP28, que a mí me gustaría decir que el papel que ha jugado España no ha sido fácil y además ha sido un éxito para la lucha contra el cambio climático, y eso conviene ponerlo también encima de la mesa, ¿no? Diego. Cojo el final de Juanfra y haciendo un breve recorrido mental, tenemos avances importantes en la reforma laboral, como decíamos, en la consolidación de las pensiones, en una deuda histórica que teníamos y que está siendo controlada, que está por debajo de Alemania, que está por debajo de Francia, nada fácil, la inflación está contenida. Por consiguiente, en el balance de lo positivo y lo negativo, siempre creo que estaría más lo positivo que lo negativo. Y si no, será cuestión de que cojamos, como decía yo anteriormente, una libreta y hagamos dos listillas. Una, no me gustará el cantante, no me gustará su tono de voz, no me gustará cómo canta ni cómo baila, pero hay que reconocer que la letra no es mala. Que la letra le gustaría a un buen número de personas que fuese otro cantante. Pues bueno, pues como la democracia es tan grande, pues cuando vengan las elecciones que lo vuelvan a hacer. Yo con esto lo que quiero ver es que por fin en España estoy viendo una democracia madura. No estábamos acostumbrados a este tipo de democracia. Estábamos acostumbrados a un bipartidismo donde había una serie de acuerdos puntuales con CiU, con Izquierda Unida, con PNV, y por fin todos los agentes que hay en el Congreso de los Diputados están entrando en acción. ¿Quién descalifica a Bildu? ¿Bildu está sentado legalmente en el Congreso de los Diputados? ¿Quién descalifica a Bildu? No nos gustará la letra, no nos gustará el cantante. ¿Pero tiene derecho a cantar? Sí. Si no, haga usted lo posible, ¿por qué no? Eso por una parte. Los acuerdos que se están haciendo, hay más ruido mediático, más que nunca. Más que nunca. Nunca hemos visto un partido político en España donde un presidente y un vicepresidente de esta formación del PSOE, señor González, señor Guerra, están desatados por todos los medios de comunicación diciendo lo que nadie se esperaba. Y no está pasando nada. Y no está pasando nada. No está pasando nada porque por fin la democracia está avanzando y está haciendo. Y yo creo que los ciudadanos saben perfectamente valorar todo esto que hay, independientemente de que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo. Por consiguiente, más ruido mediático, más que nunca, y político, pero eso es lo que tiene una democracia. Y si no, vamos a democracias como la inglesa, los Estados Unidos. Los Estados Unidos acaban de tirar para atrás los republicanos y han montado lo que han montado, y es una democracia también. Que no pasa nada, que no nos asustemos. Que cuando vengan las elecciones, que la gente, y como buenos demócratas, tenemos que decir, pues lo que digan los ciudadanos es lo que es. Luego estaremos de acuerdo con una serie de acciones o no estaremos de acuerdo. Nos gustarán más o nos gustarán menos. Pero que este es el balance, y este es el balance real. Estamos asistiendo a cosas curiosas, curiosas por ser benévolo en el calificativo, como escuchar en sede parlamentaria a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía decir que, bueno, a ver si la nueva ministra de Sanidad se pone las pilas con las listas de espera y cosas así por el estilo, que no tienen réplicas y que es una especie de goteo permanente, amplificado por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que pueden hacer que la opinión pública adquiera un prisma deformado de la realidad. Mire usted, el Ministerio de Salud nada tiene que ver con las listas de espera, porque la sanidad es un área transferida a las comunidades autónomas, por ponerles un ejemplo. ¿Os preocupa que esa situación no va a ir a menos? Con el mapa mediático de este país no va a ir a menos. En todo caso va a ir a más, Paco, y ese va a ser una caja de resonancia permanente. Esa es la estrategia que ha utilizado Ayuso en Madrid durante muchos años, y el problema es que falta rigor, y cuando falta rigor lo que se hace es directamente engañar a la ciudadanía. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que
hay medios de comunicación que se dedican a amplificar todo este tipo de mentiras. Y las responsabilidades residen donde residen. Las competencias de la sanidad, como bien has dicho, son transferidas a las comunidades autónomas. Quienes se están cargando la sanidad en Andalucía es precisamente en los años de gestión del Partido Popular, al cual nombran hijo adoptivo al presidente, que es el que se carga la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, que es la que cierra, que es quien cierra plantas en los distintos hospitales. El problema de la atención primaria se produce por las privatizaciones y el desvío de personal al ámbito privado, cuando han tenido un incremento sostenido, porque no solo fue el excepcional de la pandemia, sino que el incremento excepcional de la pandemia para mayores contrataciones en la sanidad pública se sostuvo por parte del gobierno para que hubiese continuidad dentro de lo que era la inversión en sanidad. Y sin embargo, el señor Moreno Bonilla, una de las primeras medidas que adoptó fue el despido de 7.000 sanitarios en el ámbito de Andalucía, o el desvío hasta en 800 millones de euros hacia la sanidad pública, hacia la sanidad privada de recursos públicos. Y tienen ahora la oportunidad, con la quita de la deuda de esos 1.500 millones de euros que Andalucía va a poder tener de reestructuración de la deuda, de garantizar servicios esenciales, y al final pues se van a tener que retratar. Lo que ocurre es que existe otra estrategia. El desmantelamiento de la sanidad pública responde a esos puestos políticos del Partido Popular que, a la vez que privatizan, están alrededor de determinadas empresas que se benefician mucho y de forma millonaria con esas privatizaciones. A lo mejor ahí es donde hay que buscar dónde están las verdaderas intenciones ocultas del Partido Popular. Chema. A ver, no podemos luchar contra lo que no podemos luchar, que es esa avalancha mediática condicionada, muy favorecedora de una determinada estrategia política que nos tiene un poco, intenta tener a la sociedad adormecida. El ejemplo que tú has puesto de la sanidad es muy llamativo, pero es verdad que hay un goteo incesante. Yo me retrotraigo a la última campaña electoral, cuando el presidente entonces y ahora, Pedro Sánchez, decía que claro, que el gobierno está gobernando y no puede gastar demasiado tiempo en explicar las cosas que hace, pero al final él mismo se dio cuenta de que hay que gastar tiempo y personas y portavoces en cantar las verdades del barquero. Por eso no me extraña que haya tanto ruido y tanta animadversión hacia el ministro de Transporte, Óscar Puente, que se está caracterizando, como toda su vida ha hecho, por cantar las verdades del barquero, por no amedrentarse y por decirle al pan pan y al vino vino. Y yo creo, en la línea con lo que estábamos hablando antes, off the record, que el Partido Socialista necesita como 13 o 14 a Óscar Puente a nivel nacional, a nivel andaluz y a nivel granadino, porque es la manera de que la gente entienda claramente quién le está vendiendo la burra y quién no se la está vendiendo. Y como el ejército mediático de la derecha es tan poderoso y está tan bien organizado, pues lamentándolo mucho, si alguien no está oyendo y se lo quiere contar a otros amigos suyos de la derecha, que lo tengan claro a partir de ahora. Óscar Puente ha venido para quedarse, y lo que hará falta será que entre todos seamos capaces de construir en todas las fuerzas que apoyan al gobierno progresista y en todos los niveles territoriales, porque esto no es solo salir los miércoles o los jueves en el telediario cuando hay debate en el Congreso, es en todos los niveles de la administración cantarle las verdades del barquero a los mentirosos y a las mentirosas y a los manipuladores y a las manipuladoras que quieren adormecer a la sociedad, y yo creo que estaríamos en mejor disposición si no lo logran. Así que, desde luego, en lo que a mí respecta, en la tarea estamos. Diego. Hombre, a mí me llama la atención que colegios profesionales y asociaciones de la prensa que tanto reivindican una serie de cuestiones en momentos puntuales estén callados cuando un periódico nacional esté mintiendo en una portada. Y no salga un presidente de la FAPE española, del presidente de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa, diciendo que esto no se puede tolerar. Sencillamente. No se puede engañar, podríamos estar horas y horas argumentándolo todo, pero un periodista que hace 6 años de carrera, lo mismo que un médico, jura ser fiel
y defender a cualquier enfermo, tiene que defender la verdad a un periodista. Y un periodista, las asociaciones de la prensa o los colegios profesionales, que algunos de ellos van tan exquisitos, ¿dónde están? ¿Por qué no salen todas las semanas con un comunicado la Asociación de la Prensa? Mentiras que han publicado los medios de comunicación durante esta semana. Un listado. Qué buena idea. Hombre. Saldrían los colores más de uno y de una, ¿no? Pero bueno, lo que no puede ser que estemos diciendo todo y veamos portadas de periódicos todos los días, no ya mintiendo, sino atentando contra la libertad de expresión ya, que es peor todavía. Bueno, vamos a ver, yo creo que con respecto a la sanidad pública, que era un poco... No, ahora vamos a ir a la sanidad. La sanidad lo hemos puesto como ejemplo Sí, de la manipulación a la que se enfrentan ustedes, que son quienes, al fin y al cabo, son los destinatarios últimos de esos mensajes. Sí, bueno, yo quería decir, enlazando con lo que acaba de decir también Diego, aprovechando el rebufo de Diego, que yo creo que es más claro no se puede decir, y él que es periodista, yo creo que lo dice además con más conocimiento de causa y con más autoridad moral todavía, y tiene mucho valor esto que acabas de comentar, por lo menos para mí, ¿no? Hay una frase y yo me quedo con esa frase: el dato mata al relato, ¿no? Es decir, que de lo que se trata es de poner los datos que son unos los querrán... Pero Juanfran, te voy a poner un ejemplo. Si es que el dato también se manipula. A ver, consejera de salud, Consejo de Gobierno, Educación. La Junta de Andalucía crea no sé cuántas unidades educativas netas. No. Es que usted ha destruido 600 públicas. Públicas. Entonces, ¿con qué titular te quedas? Es que ese es el problema. ¿Con qué titular te quedas? No es lo mismo que según qué periódico le llegue al lector que la Junta de Andalucía ha generado 20 unidades netas o que ha destruido 600 públicas. Claro, el titular que yo creo que es de lo que se trata, porque estamos en una sociedad de titulares, que eso nos lleva también a otra reflexión, cómo informamos y cómo educamos a la población en ese sentido con la información que le damos, porque no sé si os acordáis que para mí tiene mucha significación con respecto a lo que tú dices, que el día que se hace público el informe PISA, donde Andalucía queda pisoteado desde el punto de vista educativo, ese día la Junta de Andalucía fabrica un titular que es el eliminar los móviles de los colegios, para contrarrestar con sombras y con otras noticias que fueron las que se hicieron eco todos los medios de comunicación, el que el informe PISA ponía el sistema educativo andaluz por los suelos, por los que no antepenúltimos de España. Efectivamente, que no es obra solo de este gobierno, o sea que esto implica una reflexión importante para todos, pero como este gobierno ya lleva 5 años, como que tiene alguna responsabilidad de que no ha cambiado nada, sino que seguimos en el pozo. Entonces sacan la otra noticia para que nadie, y así fue, todos los titulares de todos los periódicos, de todas las televisiones, de todas las radios, fue: la Junta de Andalucía prohíbe los móviles en los colegios. ¿Pero sabes qué es lo más perverso, Miguel Ángel? Que luego Juan Francisco, perdón. Oye, ¿cómo estoy? Lo siento, Juanfran. Da igual. ¿Sabes qué es lo peor, Juan Francisco? Que al final se acaba acusando, es decir, porque la derecha económica, la derecha ideológica, acaba acusando al sistema público educativo de esos malos resultados, cuando precisamente lo que ha ido avanzando esta derecha económica, ideológica y política ha sido en cargarse el sistema público educativo, porque ahora mismo en muchas ciudades hay más plazas de la concertada que de la pública, y al final los resultados son estos, como ocurrió con la sanidad en Valencia o en Madrid, cuando se analizó económicamente que la privatización de los hospitales era muchísimo más cara que mantener el sistema público sanitario y reforzar el sistema público sanitario. Pero fíjate sanitario. qué curioso, que ya no solo es una cuestión ideológica, que es importante la que tú has dicho, sino que a nivel de resultados lo que el informe PISA deja encima de la mesa es que los resultados del sistema público
son los mejores en España, en las comunidades de Castilla y León, por ejemplo, y en comunidades como Asturias. Que se sitúan entre los, si fueran países independientes, en el top 10 de toda Europa. Que hemos sobrepasado a Finlandia, hemos sobrepasado con esas comunidades del sistema público. Pero fijaros lo que dice el rector de la Hispalense, hablando del tema privado. Para estudiar en la Universidad Loyola solo hay 2 requisitos. No tener nota para la universidad pública y tener dinero. Ya está. Eso habría que un tercero, sea un poco garrulo. habría que esculpirlo en piedra en el pórtico de la universidad. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos a quedar en casa.